Bueno, buen día. Bueno, recién un cordial saludo. Mi nombre es José Fabián Gaona Sagastuy, estudiante del programa Agronomía de la UNAD. Voy a explicar la fase 3 del componente integrado de plagas. Eh, bueno, siendo más, los componentes son los siguientes: control cultural, control biológico, resistencia de plantas a insectos, ecología química, por volátiles de plantas inducidos por la herbivoría y feromonas de insectos. En la ingeniería genética, técnicas de esterilización de insectos plaga y como última instancia, control químico. Bueno, voy ahorita a compartir pantalla para empezar la, la explicación de las diapositivas. Bueno, bien saben, pues mi nombre es José Fangana Sagastuy y ahí está mi código de estudiante en el curso. Iniciamos el control biológico. La definición del control biológico y el objetivo. El control biológico consiste en la explotación de agentes vivos como microorganismos, parasitoides, depredadores, nematodos, virus, para combatir organismos plaga de forma directa o indirecta. ¿Cuál es el objetivo del control biológico? Es proveer alternativas ecológicas y seguras frente a plaguicidas sintéticos, reduciendo impactos sobre la salud y el ambiente. ¿Cuáles son las estrategias operacionales? Es el control biológico clásico, es importar enemigos naturales de las plagas que están afectando el cultivo. La otro control operacional o la estrategia, el control aumentativo, es incrementar esa plaga o ese microorganismo o ese nematodo y aumentarlo para que eh, reduzca o inocule la plaga. El control biológico conservativo es conservar este insecto o este nematodo o este hongo que pues ayude a prevenir o a reducir las plagas. Agentes y cómo actúan los agentes. Cómo están los agentes, están los parasitoides, que son insectos que se desarrollan y desarrollan su larva o positan sus huevos en el huésped o en la plaga que me está afectando. Eh, Su acción termina con la muerte del hospedador. Tenemos también los agentes depredadores, que son organismos que consumen múltiples presas durante toda su vida adulta. Afectan los coleópteros, como los cucarrones, los chinches y sírfidos. Los patógenos entomopatógenos y microbianos son como hongos, bacterias y virus, que son usados como biopesticidas. Eh, Algunas de las consideraciones de especificidad de la gente, etapa como huevo, larva, pupa y requerimientos de liberación. Hay que saber identificar cuándo se pueden liberar estos parasitoides, depredadores o patógenos microbianos, dependiendo la etapa de la plaga o el artrópodo plaga. Aplicaciones y ejemplos. El trichograma, uso en cultivos extensivos como el maíz, algodón, caña, para parasitar huevos de lepidópteros, como las polillas. El push-pull, que es una estrategia combinada, como entre repelentes y cultivos en trampas, para taladradores de tallo. En la casada Mialibut, éxito con parasitoide Apoanoguris Girus lopezi en control clásico. Y la soja en Brasil son programas integrados con agentes biológicos que han reducido el uso de insecticidas hasta un 50%. El control cultural. La definición, el control cultural consiste en modificar prácticas agrícolas de manejo agrosistémica para que sea menos favorable para el desarrollo de la reproducción y la supervivencia de plagas que afecten el cultivo. ¿Cuál es el propósito? Es prevenir y reducir infestaciones manteniendo la productividad y reduciendo las dependencias de insecticidas. Bueno, hay que hacer, ¿qué métodos? Está la destrucción de residuos de cosechas, como recoger o eliminarla en rastros que para que eviten y que no sirvan como hospederos o refugio de las plagas. Hay que hacer podas y destrucción de órganos infectados
como ramas podridas o frutos podridos, cosas así. Hay que retirar partes eh, para evitar la dispersión de la plaga. La limpieza de bordes y maleza, eliminar hospederos alternativos que sirvan como reservorio, que eso sería como un control de arbences o la eliminación de arbences que puedan servir como hospedero para las plagas o artrópodos plagas. El riego se debe utilizar eh, un riego, una fertilización y también manejar una densidad del cultivo. Se maneja un riego para tener la planta bien hidratada con sus requerimientos de agua, tener una buena optimización de fertilización para tener una planta bien vigorosa, bien fuerte, bien nutrida y así se previene las enfermedades y la presencia de plagas. Hay que también prevenir el exceso de nitrógeno porque puede convertir muchas plantas, se vuelven convertir en plantas suculentas y eso atrae plagas chupadoras. Y se debe también manejar una densidad de población, de densidad de siembra y también saber manejar la densidad de ramas en el esparcimiento de la planta, saberle manejar la arquitectura y pues ahí sería como una especie de poda. ¿Para qué? Para evitar microclima y reducir la plaga. Entra aireación y luminosidad o la luz solar para evitar esa problemática de la plaga. También otra estrategia es la rotación de cultivos en época de siembra y cosecha. La rotación de cultivos es alternar especies para interrumpir ciclos de plagas con hospedadores específicos. Siembra temprano y tardío. Seleccionar etapa de siembra que reduzca coincidencia con picos de plaga. Es interferir en la reproducción y en el nacimiento de algunas plagas y así interferir también y saber qué época sembrar. En la cosecha oportuna, recolectar en el momento correcto para disminuir la población plaga y revertir días de infestación. Cuando ya esté la época de cosecha, de una vez hacer la recolección del fruto o de lo producido para evitar la presencia de plagas. ¿Qué beneficio, limitación y recomendaciones trae este control? Se reduce, en beneficio se reduce la dependencia de plaguicidas y mejora la salud ambiental y la seguridad alimentaria y una mejor productividad. ¿Qué limitaciones? Requiere planificación regional, capacitar a la gente, coordinación entre productores y conocimiento técnico, y la misma asistencia técnica, que esté capacitado el asistente técnico y pues el campesino. ¿Qué recomendaciones? Es capacitar al agricultor en las parcelas demostrativas, coordinar fechas de ingeniería genética. La definición. La ingeniería genética comprende técnicas que permiten modificar el material genético de organismos para incorporar rasgos deseables. ¿Cuáles objetivos trae la ingeniería genética? Mejorar la resistencia a patógenos e insectos, conferir tolerancia a herbicidas, aumentar la productividad y colectividad y disminuir el uso de agroquímicos. Las técnicas y herramientas. Una de ellas es la expresión de genes extrógenos, transgénesis, incorporación de genes como el Bacillus thuringiensis para el control de insectos. Es incorporar una parte del ADN de este virus a algunas plantas para tolerar o intoxicar o repeler los insectos. El ARN interferencia RNI o PTGS es silenciosamente el posttranscripcional para resistencia de virus. Eso es una modificación del ADN de la planta y para que tenga resistencia al virus, como el TIC-CUV en tomate. La decisión genética del CRISPR-Cas del Talens. Son modificaciones dirigidas para rasgos específicos sin introducir grandes fragmentos exógenos. Uy. Cultivo de tejidos y bioprocesados. Son producción de material libre de virus y multiplicación de líneas mejoradas. ¿Qué aplicaciones se han hecho? Como en el maíz BT y algodón BT, que es la modificación de estos cultivares con el virus, la bacteria del virus thuringiensis. Es una parte de ese ADN de esa bacteria y se ha agregado al ADN del maíz y el algodón, el cual pues ha expresado toxinas para el control del lepidóptero y reducción de insecticidas. Pues se controlan los lepidópteros y pues ahí con eso conlleva la reducción de insecticidas o pesticidas. En el tomate el RDP-RNI, la resistencia del virus T mediante silenciamiento genético y la tolerancia a herbicidas mediante genes selectivos, es donde pues estos cultivares tienen resistencia o algunas plantas aceptan pues no les hace daño el glifosinato ni el glifosato.
Eso es hecho la ingeniería genética. Regulación, la bioseguridad y desafíos. La regulación, aprobación, evaluación de seguridad alimentaria, la alimentación, el tema ambiental y riesgos de transferencia genética. También el tema de la ética y la aceptación social, porque pues las personas entrarían como en ese cuestionamiento de eso si sirve o no sirve y nos hace daño. Ahí es donde se debe manejar una comunicación con productores y consumidores sobre los beneficios y los riesgos que conlleva este método. Los desafíos técnicos es una estabilidad de la resistencia, efectos no objetivo, logística, adaptación y coste de las mismas tecnologías o de este método. ¿Qué recomendaciones? Un monitoreo post-comercialización, estrategias de mitigación y fortalecimiento de normativas. Es hacer el seguimiento de todo lo que ha hecho este método y y la ingeniería genética de esta tecnología. Las técnicas de esterilización y de insectos plaga, los TIE o TI también se puede pronunciar. La definición consiste en la producción masiva de insectos esterilizados, usualmente por radiación, y liberarlos para aparearse con individuos silvestres. Los objetivos es la supresión, la erradicación y contención de poblaciones plaga mediante la reducción de descendencia viable. Uy. Ventajas clave, es específica para la especie objetivo y tiene bajo impacto en no objetivos. Obviamente que se va a esterilizar, un ejemplo, una mariposa o una hormiga o un zancudo, pues va a ser específicamente para la especie, y donde la especie pues entraría castrada y entraría al entorno y no, pues no podría reproducirse. Mecanismos de esterilización. ¿Cómo los esterilizan? Es mediante radiación ionizante como rayos gamma, rayos X, método común para incluir esterilidad sexual sin afectar excesivamente las conductas de apareamiento. Alternativas variantes. Son tratamientos químicos o técnicas de laboratorio que afectan la fertilidad, menos comunes en programa o gran escala. Las consideraciones son dosis adecuadas para lograr esterilidad conservando vigor y capacidad de vuelo, competencia de los machos. Es poderlos esterilizar sin poderlos debilitar o enfermarlos. Los métodos de liberación pues son liberación aérea, la liberación terrestre, liberación estática y pues el tema de la logística es cómo poderlos criar, el enfriamiento, el transporte de estos insectos ya esterilizados. Todo esto conlleva también unos retos con este método que sería mucho más especializado y profundizado. Esto no lo podría hacer pues una persona del común, debería tener unos conocimientos ya profundizados sobre el tema, cómo poderlos hacer. ¿Cómo se integra esta componente o esta tecnología? Se integra con control biológico, cultural y químico. Eso es un cóctel de métodos. Se deben utilizar todos estos para también implementar el tema del TIE, de la técnica de esterilización insectil. Complementos típicos, se debe hacer un mapeo, un trampeo masivo, uso de feromonas para el monitoreo, control cultural para eliminar refugios y campañas de eliminación de fuentes de infestación. ¿Cuál es la importancia del monitoreo? Pues para medir la densidad poblacional y la eficiencia de posliberación de los insectos esterilizados. La resistencia de las plantas es otro control, otro método o componente del método integrado de control integrado de plagas. Bueno, ¿qué es la resistencia de plantas e insectos? Las plantas, al igual que los animales, enfrentan constantes ataques de insectos herbívoros. Para sobrevivir, han desarrollado una serie de mecanismos naturales de defensa que limitan el daño. Estos mecanismos pueden ser físico o químicos y forman parte de la resistencia vegetal. Mecanismos físicos de defensa. Pues hay plantas que pues tienen estructuras que dificultan la alimentación o el movimiento de los insectos. Algunas plantas tienen tricomas o son pelitos gruesos o pelusas que pues limitan o dificultan algunas plagas o insectos que son chupadores a afectar su corteza o su hoja. Tienen cutícula gruesa, que pues es la lámina o la corteza de la planta que son gruesitas. Ahí entra el silicio y otros componentes de la planta, otros nutrientes o fotosintatos que ayudan a que la planta empiece a fortalecer y a engrosar sus tejidos.
Y también tiene como defensa espina o tejidos lignificados que ya son como más duros, más gruesos, que ya tirando a madera. Esto conlleva a que pues la planta tenga mucho más resistencia al ataque. Dice, estas características reducen el acceso al daño directo de los insectos. Los conceptos de resistencia. La resistencia es la capacidad que tiene una planta para evitar, tolerar o recuperar de los daños causados por insectos. Se clasifican en tres tipos. Está la primera que es la anticenosis o no preferencia, la antibiosis y la tolerancia. La anticenosis es ese conjunto de compuestos orgánicos que tiene la planta y hace que el animal se sienta incómodo o no se sienta bien allí y pues tenga como una advertencia o una alarma de que pues la planta no lo quiere o sí, no lo permite. La antibiosis es como la purga o el veneno que el animal al ingerir o empezar a afectar la planta, a chupar su savia o algo, la planta utiliza ácidos salicílicos, utiliza ácidos jasmónicos que hace que esto genere unas proteínas o proteasas que el insecto pues empiece a sentirse mal, se enferme, incluso puede hasta morir y puede ser afectado. Si no muere, pues afecta todo su desarrollo, su crecimiento, su reproducción, toda la vida del insecto. Y otra de los tipos de resistencia es la tolerancia. Eso es cuando la planta dice, aféctame o consúmame, que yo igual me voy a recuperar. Tiene mucha resiliencia, es una planta que tiene mucha tolerancia. ¿Cuáles son los mecanismos que usa la planta para defenderse? Pues son alcaloides, terpenos y fenoles, como algunos alcaloides, que es la nicotina, morfina, los terpenos que usan el mentol, limoneno, y pues no fenoles, los taninos, que son compuestos que repelen, intoxican y pueden reducir la digestión del insecto, que ayuda también a alimentarse menos, a consumir menos y a hacer menos daño. Ejemplos de los de cultivares resistentes, por ejemplo, el maíz BT, que es el maíz modificado con Bacillus thuringiensis, el algodón BT, que es lo mismo, que ayuda a resistir, es resistente a gusanos y orugas. El maíz pues es resistente a las lepidópteros, como el tomate con tricomas densos, que limita la alimentación de insectos pequeños, como algunas orugas o gusanitos. Y el arroz con resistencia a barrenadores por el tallo, es donde entra el silicio, a tener resistencia de la planta en su tallo para evitar el daño de los insectos plaga. La importancia y las aplicaciones. La resistencia vegetal permite reducir el uso de plaguicidas, mejorar la sostenibilidad y proteger la biodiversidad. Además, promueve la agricultura ecológica y seguridad alimentaria ya que se conservan enemigos naturales y se evita la contaminación ambiental. La ecología química, aquí es donde las plantas tienen su comunicación o su guerra silenciosa, donde alertan a sus amigas o a las plantas vecinas de los ataques. La ecología química estudia interacción entre organismos mediadas por compuestos químicos. En el caso de las plantas, estos compuestos regulan la comunicación, la defensa y la coexistencia entre seres vivos. ¿Cuáles son los volátiles de la herbivoría? Están los HIPs, que son compuestos volátiles que pueden atraer enemigos naturales del insecto como parasitoides o depredadores para que afecten se alimenten del insecto que está atacando la planta. Es eso, es como hacer la alerta, el alerta o el llamado auxilio. También hace alertar a las plantas vecinas para que activen sus defensas, esa es activar la alarma y disminuir nuevos ataques. Aleloquímicos y su papel ecológico. Los aleloquímicos son sustancias liberadas al ambiente por las plantas. Algunos inhiben el crecimiento de especies competidoras, mientras otros repelen insectos o atraen polinizadores. Tienen diferentes sistemas de defensa las plantas por medio de pues, estos compuestos químicos que arrojan al aire y pues ayudan a ellas poder sobrevivir. Aquí hay una pequeña infografía, un dibujo, pues se puede entender como la planta, pues aquí está, ella siente que la oruga pues la está consumiendo, ella libera su toxina, su compuesto orgánico al aire
y pues atrae también el parasitoide o el agente controlador para que oposite o pues o consuma el animal atacante de la planta. Ahí se alcanza a ver y a entender. Interacción de planta e insecto. Las plantas y los insectos han coevolucionado durante millones de años. Cada emisión química o compuesta volátil tiene un papel específico en esta relación compleja de ataque y de defensa. Han evolucionado desde millones de años juntos y, y seguirán evolucionando. Esto ha conllevado al estudio de los compuestos volátiles aleloquímicos que permiten desarrollar estrategias agrícolas sostenibles, también a la reducción del uso de plaguicidas químicos, el fomento del control biológico natural y la conservación de polinizadores y enemigos naturales. Como el dicho, la misma naturaleza y las mismas plantas se autorregulan. Y este es el último componente o método de control del control integrado de plagas, que este se debe usar como última instancia. Ya o sea, o sea, deben utilizar los otros componentes para después utilizar este. No hay que utilizar primeramente este, no. La definición es el uso de productos químicos naturales o sintéticos para mantener plagas por debajo del nivel del daño económico del cultivo que uno tenga. ¿Cuál es el rol? Es la herramienta de acción rápida y ocasional dentro del MIC. Se emplea cuando otras tácticas no son suficientes o para reducir población antes de aplicar las técnicas de esterilización insectil u otras medidas. Tipos de plaguicidas y métodos y modos de acción. Se clasifican por medio de acción, por ejemplo, la ingestación, el contacto, fumigación, sistémicos y translaminares. Es donde se aplica el compuesto químico de síntesis química. El animal lo ingesta, lo consume o tiene contacto y pues es absorbido por cualquier órgano del insecto o el artrópodo. El sistémico, pues que dura el químico ahí en la planta o en el ambiente y pues el animal va y lo consume o toca tacto y pues es afectado y eliminado. Los orígenes son inorgánicos o botánicos como el piretro, nicotina, biológicos como el Bacillus thuringiensis o hongos entomopatógenas o sintéticos como organofosforados, piretroides o las mismas que también estos son derivados o son la similitud de las piretrinas y los neonicotinoides y otros más. Uy. La importancia de elegir productos con selectividad para reducir el daño de enemigos naturales. Hay que saber a qué enemigo se va a atacar o qué plaga va a atacar dependiendo del cultivo que esté, para así mismo saber también aplicar ¿qué? El químico sí, bueno, el químico o el controlador químico. También en una aplicación se debe también tener el timing, la dosis y la calibración del equipo. ¿Qué es el timing? El timing es saber en qué momento actuar, en qué momento yo puedo usar el químico o el método de control químico. Pues también saber usar las dosis de acuerdo a las recomendaciones del producto y pues también tener controlada la máquina. Eso se debe tener en cuenta al usar el control químico. Ahorita como riesgos y la seguridad y de residuos. ¿Qué riesgos trae este componente o este método? Trae toxicidad para humanos, mamíferos, polinizadores, organismos acuáticos y bioacumulación de alimentos. ¿Verdad? La seguridad del operador se debe tener, y el operador del que vaya a aplicar el compuesto químico debe haber leído el compuesto o el producto químico, tener los elementos de protección personal, como guantes, máscaras, botas, tapabocas, todos estos elementos. Y la calibración y el handling seguro de la máquina que vaya a utilizar. Y pues los residuos y el tiempo de seguridad, respetar el intervalo de antes de cosechar, pues saber cuándo se aplicó el cultivo, el químico en el cultivo y asimismo, pues, asimismo también saber el tiempo de espera para consumir el alimento. Las conclusiones. Aquí tenemos las conclusiones del control cultural, el control biológico. El control cultural demuestra que muchas veces la mejor defensa está como los manejamos en cultivo. Las rotaciones, las fechas de siembra o manejo de residuos pueden romper el ciclo de las plagas sin necesidad de productos externos. Es agricultura sabia, basada en el conocimiento del campo y del tiempo. El control biológico es aprovechar a los enemigos naturales de las plagas, como avispas, depredadores o hongos,
Es una forma elegante y sostenible para proteger los cultivos. Es como dejar que la naturaleza se equilibre por sí misma con un poco de ayuda del ser humano. Las plantas poseen una sorprendente capacidad para defenderse en los insectos. Comprender estos mecanismos permite desarrollar estrategias más sostenibles y fortalecer la agricultura del futuro. La ecología química revela el lenguaje invisible de las plantas que utilizan para sobrevivir y adaptarse. Comprender estos procesos nos permite diseñar sistemas agrícolas más sostenibles y eficientes. La ingeniería genética, pues, nos permite dotar a los cultivos de defensa específica contra plagas, reduciendo el uso de agroquímicos. Aunque suena como ciencia ficción, su éxito depende de un uso responsable, transparente y diálogo constante con la sociedad y medio ambiente. Técnicas de esterilización y de uso y de insectos plaga. Es donde pues liberan insectos estériles para reducir las poblaciones plagas. Es una táctica quirúrgica, no contamina, es altamente específica y ha funcionado en varios países. Es como ganar la guerra sin usar veneno, solo con estrategia y biología. Y el control químico, pues los insecticidas siguen siendo una herramienta útil, pero su uso indiscriminado trae consecuencias, resistencia en plagas, daños o enemigos naturales y riesgos ambientales. Su aplicación debe ser el último recurso guiado por el monitoreo y criterio técnico, no por costumbre. Bueno, no siendo más, les agradezco por su atención y que tengan un feliz día. Bueno, no siendo más, muchachos, muchas gracias por su atención.